Bueno, muy buenas tardes de este martes 29 de julio de 2025. Vamos a dar inicio de inmediato a la última del conjunto de actividades que programamos para este mes de julio a propósito de un par de centenarios eh, muy relevantes para nosotros. El centenario de Patrice Lumumba y el de Frantz Fanon, eh, además de un par de conferencias y otro par de actividades más, políticas y culturales. Organizamos un ciclo de cine, acabamos de ver este sábado que pasó, la que yo considero es la mejor, una de las, no sé si, supongo que la has visto, Ansat. eh, Oye, es uno de los mejores trabajos que hemos proyectado en estos 3 años y tanto que tenemos acá en sedes, Soundtrack para un golpe de Estado. Quedamos gratamente sorprendidos de la calidad de este trabajo. Eh, a mediados de mes nos estuvo acompañando Buna en Valle. Buna ofreció una magnífica conferencia sobre la vida y obra, la trayectoria política de Patrice Lumumba. Y hoy tenemos la fortuna, estamos muy felices de tener nuevamente con nosotros al estimado compañero Amsat Bukari Jawara, quien estuvo ya acompañándonos el año pasado. Amsat estuvo hablándonos sobre Amílcar Cabral, también una excelente conferencia de Amsat. Amsat es de formación historiador, con un máster en Historia de Brasil por la Universidad Sorbona, con un máster en Ciencias Sociales y un doctorado en Historia y Civilizaciones de África por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, con diploma en Estudios de América Latina, Historia Política de Haití y Venezuela por el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Sorbona, con un postdoctorado en Ciencias Políticas y Antropología por la Universidad de Montreal. Es autor de varios libros, uno sobre Nigeria, otro sobre Mali, otro que lleva como título África Unida, una historia del panafricanismo. Mientras más nos metemos en Honduras, Amsat, mientras más estudiamos sobre panafricanismo, más nos damos cuenta de las profundas afinidades con movimientos, digamos, de muy similar signo en América, en lo que llamamos nuestra América, y más queremos saber sobre la historia del panafricanismo. Tiene otro libro sobre Kwame Nkrumah, discúlpame si no lo estoy pronunciando como corresponde, otro sobre Walter Rodney, y es coautor, estoy aquí traduciendo en vivo, es coautor de un libro que se llama El Imperio que va a morir, correcto, Ansat, una historia de la Francáfrica. Bueno, ya es autor de más de 30 artículos científicos y tiene capítulos en otras obras, en obras colectivas. Amsat es actualmente profesor y director de estudios africanos de la Escuela de Política Africana en Francia, y es presidente de la Liga Panafricana Umoja desde diciembre de 2021. Hoy Amsat nos va a hablar sobre Frantz Fanon. Hace 9 días exactamente estuvimos celebrando los 100 años de su nacimiento. Como saben, Fanon nació el 20 de julio de 1925 en Martinica, muere el 6 de diciembre, muy joven, de 1961 en Maryland, creo, Estados Unidos. Y bueno, es una figura tal y como la de Lumumba, Cabral y bueno, muchos otros y otras, verdaderamente que vale la pena estudiar su obra, conocer más de su
de su militancia. Y bueno, es un enorme gusto, insisto, Ansat, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Yo sé que la diferencia de hora es realmente difícil para ti, así que doblemente agradecido, hermano, por tomarte el tiempo y compartir este rato con nosotros y nosotras. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Y gracias, Reinaldo, gracias, Ricardo. Y gracias a de Estudios para la Democracia Socialista. Y, como lo digo, el tema que nos convoca por esta tarde es el tema de Frantz Fanon y de la liberación panafricanista. Y al principio se debe decir que Frantz Fanon es un pensador político muy importante hoy y ayer para todos los pueblos que quieran salir del colonialismo, que quieran salir del neocolonialismo y del capitalismo financiero y que luchan por la autodeterminación, que luchan para la libertad. Es un pensador que ha dedicado su vida a la liberación de los pueblos en África, principalmente, y que fue también el modelo de las luchas de liberación del tercer mundo. Y por eso se necesita saludar su centenario. Y Fanon es también el defensor de la unidad africana. Y creo que su excepcional vida que abarca los grandes movimientos de mediados del siglo XX y su obra forman un todo inseparable. Su trabajo como psiquiatra, su concepción de la locura, su pensamiento sobre la descolonización, la violencia, el racismo, están estrechamente vinculados. Y pues de la gran noche de la alienación económica, política, cultural y subjetiva, emerge su incesante fuerza motriz, la liberación de los pueblos y de los individuos, de los hombres y las mujeres, dentro de estos pueblos, su búsqueda obstinada. Pues la presentación que quiero hacer está basada sobre un texto de Alice Cherki, que está en un libro que coescribí y edité el año pasado sobre Fanon y Nkrumah, y también sobre el capítulo que dediqué a Fanon en mi libro sobre el panafricanismo. Um, es muy importante de saber que hemos optado aquí por arrojar más luz sobre la actualidad del pensamiento de Fanon, sobre la alienación del negro bajo la mirada del blanco, y por otro lado la relevancia de su análisis del África negra y su necesaria descolonización más allá de su independencia, asumiendo que se conocía la actividad de Fanon como psiquiatra y activista de la causa argelina. Pues Fanon nació en Fort-de-France, Martinica, el 20 de julio de 1925, en el seno de una familia de la pequeña burguesa martiniqueña. Durante su infancia estuvo marcado por el hecho de que la abolición de la esclavitud estaba representada en Francia por la figura de Victor Schœlcher, mientras que eran los propios esclavos los que se habían liberado por la lucha por la resistencia. Y para Fanon no era necesario honrar al colono que liberó al esclavo, sino a los esclavos que se rebelaron por su liberación. Es un tema muy importante. La idea es que son los pueblos
que tomen sus liberaciones y no el dueño, no el colono que da la liberación a los pueblos. Fanon, a principios de 1943, aún no tenía 18 años cuando entró en disidencia y fue clandestinamente a la isla de Dominica para recibir un entrenamiento militar y finalmente se unió a las fuerzas de la Francia libre en Marruecos antes de ir a luchar a Francia contra Alemania, contra los nazis. Herido en combate, descubre al mismo tiempo el racismo banal y cotidiano vinculado al color de la piel, no solo en el ejército francés, sino en la población francesa. En enero de 1945, escribió una carta a su madre que dice que me equivoqué, nada aquí que justifique esta repentina decisión de hacerme defensor de los intereses del agricultor franceses cuando a él mismo no le importa. Pues Fanon tenía menos de 20 años y descubrió dolorosamente que los ideales igualitarios de la República Francesa, que lo habían empujado a comprometerse la barbarie nazi, se detenían en el color de su piel. Sin embargo, Fanon habló poco después sobre este periodo de su vida, pero conservó su cultura de resistencia en todas partes. Poco de regresó a Francia para estudiar medicina y psiquiatría. Leyó muchos libros sobre filosofía existencialista, pero se formó principalmente con Tosquelles, un médico que había huido de la Guerra Civil Española y que estaba desarrollando un nuevo enfoque de la psicoterapia. Es la idea que el paciente no debe estar encerrado, que el paciente no debe ser tratado como un loco, sino que debe ser reintegrado en un grupo y en la sociedad. Además, no es el paciente el que debe ser tratado, sino la sociedad la que produce la enfermedad. En otras palabras, en el contexto colonial es imposible sanear al colonizador y al colonizado sin atacar el sistema de colonialismo que produce la violencia al centro. En 1953, Fanon fue a trabajar al hospital de Blida, en Argelia, al mismo tiempo que luchaba por la independencia de Argelia, continuó sus análisis de la opresión. En octubre de 1956, en medio de la guerra de Argelia, pronunció una conferencia titulada Racismo y Cultura en el primer simposio de escritores y artistas negros en la Sorbona, en París. Después de evocar el saqueo y las incursiones, no solo políticas, sino también culturales y subjetivas, la momificación y el enquistamiento de los hitos de los colonizados, Fanon concluye que la cultura espasmódica y rígida del ocupante liberado finalmente se abre a la cultura de las personas que se han vuelto verdaderamente fraternas. Las dos culturas pueden enfrentarse y hacerse mutuamente. La universalidad reside en esta decisión de hacerse cargo del relativismo recíproco de las diferentes culturas una vez que el estatuto colonial ha sido irreversiblemente excluido. Poco después, en el año 5 de la Revolución Argelina, más conocido hoy bajo el título de Sociología de una Revolución, insiste en la forma en que los colonizados se apropian de las técnicas y el lenguaje del colonizador para desviarlos en beneficio de su propia liberación. Pero fue a partir de 1958, un encuentro político concreto con el África subsahariana, que Fanon completó su análisis de la descolonización
tenía que ser una descolonización del ser, de la solidaridad de los pueblos dominados y de su concepción de la cultura, la que Fanon defendería toda su vida. La cultura siempre se altera, acompaña el movimiento de la nación y no puede confundirse de ninguna manera con el repliegue de las tradiciones pasadas. A pesar de que Fanon había frecuentado a muchos estudiantes africanos durante sus estudios en Lyon, había forjado vínculos con la Federación de Estudiantes Africanos Negros en Francia, y aunque había participado plenamente en el desarrollo de los debates de Africaine, fundada en 1947 por Alioune Diop, y conocía a muchos intelectuales africanos, Fanon no fue políticamente activo en el África negra hasta 1958. Formará parte de la delegación argelina en la primera conferencia de la Unión de Pueblos Africanos en Accra. Si bien subraya la importancia de la lucha argelina que aceleró el proceso de autonomía propuesto por Mogul, insiste sobre todo en la lucha solidaria de los africanos. Como dice, cada africano debe sentirse concretamente comprometido y debe ser capaz de responder a la llamada de tal o cual territorio. Es importante no aislar la lucha nacional de la lucha africana. Fanon permaneció en Ghana durante más de 2 días, ampliando sus intercambios con los diversos líderes políticos que conoció por primera vez, además de Nkrumah y Sékou Touré y muchos otros representantes africanos. Descubrió a Félix Moumié, líder de la Unión de los Pueblos de Camerún, Tom Mboya, secretario sindical y líder del movimiento independentista en Kenia, Julius Nyerere, el sabio y obstinado futuro presidente de Tanzania. Se codeó también con Roberto Holden, y pronto sería líder de la Unión de los Pueblos de Angola, especialmente con Patrice Lumumba. Fue con Diomi Etnagula uno de los representantes del movimiento nacional congoleño, y para quien esta fue también su primera experiencia de encuentros panafricanos. Durante esta estancia, sin dejar de ser el representante de la lucha argelina y recalcando su ejemplaridad, descubrió más de cerca los problemas africanos. Toma la medida de la disparidad en las situaciones de los diferentes países de África, no solo de los francófonos. Compara el destino de colonias como Angola, Sudáfrica, Rhodesia o Argelia, ciudadelas del colonialismo, territorios en los que la población europea se defiende con mayor fuerza, lo que inevitablemente conduce a la lucha armada. Sobre todo, se preocupa para descubrirlos en su estado naciente por las independencias que a sus ojos prometen estar amañadas en el Congo, en Camerún y en otros lugares. Las burguesías nacionales se preparan para tomar el relevo del poder colonial sin romper realmente con él, ahora sin cambio alienando las estructuras económicas y el aplastamiento cultural. Fanon regresa a Túnez con un nuevo campo de reflexión y acción. Como escribió en sus notas finales, poner a África en movimiento, colaborar en su organización, reagruparse detrás de los principios revolucionarios, participar en el movimiento ordenado de un continente, esta es en última instancia la tarea que había elegido. Le gustaba escuchar a Nkrumah hablar sobre la solidaridad africana y la apertura de una perspectiva futura, la creación de los Estados Unidos de África. Sin embargo, se pregunta en privado sobre las posibilidades reales de esta aspiración, con estados en los que los antiguos colonizadores han logrado independencias donde mantienen todos sus intereses, como en Camerún. El proyecto de Nkrumah parece difícil de lograr. El destino de 3 países de colonización francesa,
Senegal, Costa de Marfil y Camerún, cuya ruptura con los intereses y la cultura del colonizador no se había logrado a sus ojos, a menudo surgía en el discurso privado de Fanon en ese momento. Históricamente, fueron los tres países africanos más famosos para él. Estaba vinculado a ellos por el idioma, las amistades estudiantiles y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Fanon está atrapado entre la duda y la esperanza. Aunque se mantiene alejado de los conflictos entre los países hermanos del Magreb, tiene diariamente ante sus ojos la prueba de que el gran Magreb unificado no es para mañana. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, avanzará de todo corazón en el logro de esta unidad panafricana. Fue después de este primer y fundamental encuentro con el África Negra que Fanon habló en el segundo Congreso de Escritores y Artistas Negros a fines de marzo de 1959 en Roma. Se hizo todo lo posible para evitar que ascendiera a la tribuna. El gobierno francés había ejercido una enorme presión sobre los italianos que estaban subvenciando esta reunión para que prohibieran su presencia. Escritores negros reconocidos habían imaginado una solución de compromiso. El discurso de Fanon sería leído por otra persona. Pero el asunto explotó. Los participantes más jóvenes, menos conocidos pero decididos, exigieron que Fanon, que estaba presente, interviniera en persona. Orientó su intervención sobre los fundamentos recíprocos de la cultura nacional y las luchas de liberación, mientras evocaba, como en la de 1956, el socavamiento de la cultura de los colonizados endureció su tono. No había posibilidad de cultura en el marco de la dominación colonial, donde solo se abrían dos caminos: la rigidez de la cultura ancestral en tradiciones estereotipadas e improductivas, o la adquisición frenética de la del ocupante. Es el acceso a la conciencia nacional lo que dará una nueva inventiva a todas las formas culturales. Más que eso, la lucha por la existencia nacional lo que desbloquea la cultura y abre las puertas de la creación. La conciencia nacional, que no es el nacionalismo, se convierte en la forma más elaborada de nacionalismo. Encontramos los temas del año 5 de la Revolución, pero Fanon comienza a ampliar su observación. Así, para el intelectual africano, desarrollar su cultura requiere participar en la construcción de su nación, que necesariamente irá acompañada del descubrimiento y la promoción de valores universalizadores. Fanon, de una manera aún más radical, rastrea el repliegue hacia valores como la negritud o incluso se atreve el árabe islamismo, que no tiene en cuenta la evolución y diferenciación de los pueblos que construyen una nación. Los problemas que enfrentan los estadounidenses negros son diferentes de los que enfrentan los angoleños negros, y el Medio Oriente no es Argelia. Fanon favorece cada vez más el devenir histórico sobre una eternidad cultural o étnica. Desconfiaba de la noción de etnicidad que utilizó poco antes de su estancia en África. No usó este término hasta abril de 1960 para advertir contra la conciencia étnica. Ni en el año 5 de la Revolución, ni en su comunicación al segundo Congreso de Escritores, Fanon citó a Ballandier. Pero como él, piensa y escribe que la política colonial se complacía en etnizar las culturas para oponerse a ellas y dividirlas. A partir de entonces, los repliegues hacia los sincretismos religiosos para Ballandier o hacia las tradiciones densas para Fanon
no solo pueden considerarse como modos de resistencia a la dominación colonial, pero por Fanon, estos modos de resistencia deben borrarse con la liberación de los países colonizados. Enseñar la cultura no como una forma fija de un simbolismo abstracto e inalterable, sino como un acto político. En este punto, Fanon, el argelino, Fanon el africano, se mantiene fiel al joven escritor antillano de piel negra, máscaras blancas, argumentando a Manoni que el malgache etnizado y culturalmente fijado ya no existe. Durante esta primera escucha, su intervención fue recibida de manera mixta por los participantes. Vincular el futuro de la cultura con tanta fuerza a la participación en la liberación nacional es ante todo sorprendente y violento. Pero en los días siguientes, Fanon fue ampliamente solicitado. Sea como fuere, este primer contacto concreto, incluso físico, con un África negra presa de los trastornos de una descolonización que avanzaba en múltiples formas, el diálogo y los lazos de amistad forjados con los hombres, ya sea en el poder o en la oposición, constituyeron una nueva experiencia real para Fanon que marcó su acción y su campo de... Una vez más, como en Lyon, como en Blida, como en Túnez, Fanon se deja afectar por una determinada realidad y busca responder a ella. A partir de entonces, mantuvo relaciones privilegiadas con las diversas delegaciones africanas de los gobiernos en el lugar, así como con movimientos más o menos clandestinos que luchaban por la independencia de sus países. En noviembre de 1959 hizo un breve viaje a Ghana, pero la mayoría de las reuniones se celebraron en Túnez, donde acudieron muchas delegaciones y donde se celebraría la segunda conferencia de países africanos en enero de 1960. Mientras continuaba con sus otras actividades, Fanon se dedicó a la preparación de esta conferencia, una tarea para la que fue más o menos oficialmente encomendado por el gobierno provisorio de la República de Argelia. Este trabajo con las delegaciones africanas lo llevó a esbozar opciones políticas y amistosas. En sus relaciones con los líderes africanos, sus preferencias eran Nkrumah en Ghana, Modibo Keïta en Mali y especialmente los líderes cameruneses de la UPC, que seguían siendo clandestinos y estaban en desacuerdo con la independencia concedida oficialmente a Camerún. También se interesó por las duras luchas en la colonia portuguesa de Angola y en el Congo belga. De forma amistosa y no solo ideológica, era muy cercano a Lumumba, a quien el pequeño Olivier llamaba amigo de papa, y a Félix. En enero de 1960, cuando se inauguró la segunda conferencia de los pueblos africanos, Fanon, al igual que Túnez, estaba en movimiento. La ciudad está llena de emoción y parece una capital internacional, una gran reunión festiva. En cuanto a Fanon, es omnipresente. Escribe una evaluación de los cambios que han tenido lugar desde la conferencia de Accra. Luego quería un vasto frente africano que apoyara la lucha de liberación argelina, que presentaba como un verdadero faro. Le gustaría obtener, entre otras cosas, la constitución de un cuerpo internacional de voluntarios africanos, una especie de brigadas africanas internacionales, para apoyar militarmente a los argelinos y al mismo tiempo adquirir entrenamiento en la guerra subversiva. A partir de este momento, Fanon se interesó por esta idea, igual que quería una gran unidad del continente africano a nivel sindical. Preguntó a los sindicalistas que, a pesar de cierta oposición, especialmente de Túnez, plantearon durante esta reunión
el proyecto de una gran federación sindical africana para sentar las bases de una revolución social y económica después de la independencia política. Fue con este espíritu que Fanon se encontró oficialmente 3 meses después como embajador en misión especial del gobierno provisorio de la República Argelina en África, con un punto de anclaje Ghana. Por lo tanto, no dejará de intervenir. Estas intervenciones fueron muy notorias, incluso por observadores extranjeros. Insistió, una vez más, en la necesidad de no aislar la lucha nacional de la lucha africana, porque no es posible practicar una política de acomodación especial con las fuerzas colonialistas. Los países africanos deben unirse, el imperialismo por su parte consolidando sus posiciones, descubriendo nuevas caras, nuevas formas de sostenibilidad. El discurso de Fanon es político, con el objetivo de unir a la gente. Sin embargo, advierte de la falta de combatividad del anticolonialismo africano y de los nuevos rostros camuflados de la dominación colonial. El anticolonialismo de un africano, aunque ya sea independiente, debe ser un anticolonialismo combativo y no convertirse en un sector de conciencia étnica. Busca enviar una advertencia a los africanos contra la etnicidad, por un lado, y contra el comportamiento de los nuevos líderes, por el otro. Así en 1958, 9 y 60, durante sus deslumbrantes conferencias en el África Negra, Fanon insistió en sus argumentos a favor de la solidaridad de los pueblos africanos, cualquiera que sea su lengua colonial y el color de su piel, para salir de la dominación de Europa y crear un hombre nuevo. Sin embargo, Fanon, a menudo impotente, ve desplegarse ante sus ojos lo que ya intuía y temía: el postcolonialismo, el neocolonialismo, la constitución de gobiernos de compromiso, las luchas de poder, la corrupción. Houphouët-Boigny, cree Fanon, sigue siendo en Costa de Marfil el emperador delegado de la antigua metrópoli. La Federación de Mali, creada el 21 de junio de 60 entre el Senegal de Léopold Senghor y el Sudán de Modibo Keïta, duró solo 3 meses, al final de los cuales Sudán obtuvo su independencia con el nombre de Mali. Camerún, cuyos líderes independentistas clandestinos apoyó Fanon, se comprometió con una independencia sesgada que preservará los intereses de los antiguos coloniales franceses. Su amigo, Félix Moumié, fue asesinado por los hombres del colonialismo franceses. Por último, el Congo belga, que en principio obtuvo la independencia el 30 de junio de 60, se encuentra en medio de un escenario despiadado. El jefe de gobierno, Patrice Lumumba, con quien Fanon era muy cercano, políticamente y amistosamente, estaba cada vez más aislado. La secesión de la rica región minera de Katanga de Tchombe, apoyada por los belgas, y el abandono de Kasavubu y del general Mobutu llevaron a su asesinato. Fanon también fue desgarrado por la lucha en Angola, donde, aunque cercano a Mario de Andrade y Amílcar Cabral, se inclinó más hacia el movimiento de Roberto Holden, y afirmaba confiar en los campesinos en esta lucha. Fanon lucha contra la corriente. Esperaba que la insurrección argelina drenara el continente africano y su deseo de unidad del continente, presente desde 1959, se está desarrollando, disparándose como una emergencia. Cuanto más frustrada esta idea se ve frustrada por los hechos, más insiste, trata de desarrollarla, de transmitirla. A las crecientes divisiones persiste en oponerse a un proyecto de unidad.
Ante el espectáculo del ascenso de las burguesías compradoras nacionales, la relativa impotencia de los sindicatos, cuya cultura obrera era relativamente importada y que representaba pocas personas, consideraba cada vez más que los campesinos en esta región del mundo con poca industrialización constituían el fermento de una reivindicación revolucionaria. Sin embargo, no tiene sentido querer clasificar a Fanon bajo la insignia de la Internacional Comunista o incluso del maoísmo. Estas etiquetas, pegadas a posteriori a un hombre que en vida no soñaba con pretender serlo, atestiguan sobre todo la doxa de la época. Fanon ciertamente estaba trabajando para la revolución africana, como lo atestiguan los textos recopilados por Maspero después de su muerte. Pero forjó sus propias armas de acción y pensamiento, lejos de cualquier obediencia ideológica, de acuerdo con el equilibrio de poder que identificó las victorias que esperaba y los fracasos que previó. Su referencia al campesinado proviene de su percepción de un inventario y no de una imitación china. Muy simplemente, había anticipado el destino de África y estaba luchando contra esta visión. Tras sus enfrentamientos en Túnez con las contradicciones y los límites de los separatistas e independentistas argelinos, fue a partir de la realidad de la África negra que forjó su reflexión y su último mensaje. Fue esta experiencia africana la que sería el fermento de su último libro, Los Condenados de la Tierra, cuyo borrador preliminar había sido Ariel, Ciudad del Cabo. Como en todas las etapas de su vida, esta obra está esencialmente vinculada a su experiencia vivada. Cada paso debe repetirse, lo lleva a cuestionar la experiencia de la realidad y a teorizarla para transmitirla. Esta vida excepcional fue corta. La muerte interrumpió la vida de un hombre que a los 36 años de edad está ahora en sus inicios, y el desarrollo de un pensamiento marcado por su relación con el mundo circundante, su sensibilidad al evento y la interiorización de esta experiencia. Pasa en un interrogatorio siempre impulsado por una relación encarnada con la opresión, con la violencia sufrida, incluso aquella que no se admite como tal. La experiencia vivida, interiorizada y reflejada de la opresión racial, cultural y política desde el cuerpo político, infinitamente alienante, el descubrimiento de la violencia de esta opresión, la observación de los efectos de despersonalización que conlleva, tanto en un individuo como en todo el pueblo, la búsqueda de soluciones para salir de esta alienación y crear hitos, todo está en el corazón del pensamiento y la acción de Fanon en su vida, en sus acciones, en sus escritos, más allá de cualquier circunstancia política. Bueno, muchísimas gracias, Ansat. Ha sido una vez más una estupenda conferencia, en esta oportunidad sobre Frantz Fanon. Te reitero lo que te comentaba al principio: mientras más conocemos de estas muy importantes figuras históricas, más interés tenemos en seguir conociendo sobre ellas y sobre las luchas del pueblo africano, sobre todo lo que implica el movimiento panafricano. Bueno, quedamos atentos a nuevas colaboraciones. Te agradecemos enormemente tu disposición de tiempo. Y como te comentábamos la primera vez, por aquí, por Caracas, estamos a la orden. Muy agradecidos. Te mando un fuerte abrazo
y estamos en contacto. Muchísimas gracias.